Y para hablar de amor, que tiene muchas vías de manifestación, entonces le voy a dar paso a, como decía, la conferencia de cierre, que va a estar a cargo de Martín Díez, donde él nos va a hablar justamente de Por Amor al Arte. Martín, te saludo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola Cristian, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Un gusto que tomes esta propuesta, este desafío de presentarte, este, para hablarnos entonces de Por Amor al Arte. Y además, bueno, en un momento clave, porque es, bueno, es la conferencia de cierre de este primer congreso. Así que, bueno, estos próximos 40 minutos, utilízalos para entonces contarnos de qué es esto de Por Amor al Arte. Muchas gracias, Martín. Bueno, cómo no, gracias a vos. Bueno, buenas noches a todos nuevamente. Mi nombre es Martín Díez y soy artista plástico. Y el título de mi exposición, como ya lo anunció Cristian, es Por Amor al Arte. Cuando Cristian me hace esta propuesta, sabía de qué me gustaría hablar, de qué voy a hablar, pero no tenía el título. Y casualmente unos días antes surge esta frase que queda resonando en una charla con unos amigos, también artistas. Y bueno, entonces les voy a contar un poco por qué este título. La frase por amor al arte, cuando la escuchamos, en general, tiene que ver con una creencia, tiene un significado que excede el mundo del arte. Lo que implícitamente se está diciendo es que cuando alguien hace algo por amor al arte, lo está haciendo no por dinero, sino que lo hace gratis o que lo hace por alguna otra motivación que excede. Lo que se implica acá también a priori es una especie de desvalorización, ¿sí? Ahora vamos a hacer un poco más de referencia cuando avance mi exposición. Primero que hay que aclarar que hay una creencia arraigada, ¿sí? Que tiene que ver con esta frase. Se utiliza en diferentes ámbitos porque representa que para quien elige el camino del arte va a ser difícil ganarse la vida. Quien elija ser artista va a tener que tener en cuenta, a la vez de su profesión, algún otro medio para ganarse la vida. Y esto, además de implicar una desvalorización, da por sentado una especie de impedimento a la hora de generar dinero a través de una actividad artística, ¿sí? Es como que el artista debe trabajar por amor al arte, más allá de si luego puede generarse un ingreso o un sustento a través de esa actividad. Y lo que quiero destacar es que en realidad cada uno de nosotros debería trabajar movilizado por un deseo, movilizado por ese amor al arte, sea lo que sea que uno haga, aunque no sea artista. Y, y bueno, toda esta introducción y la referencia al título de mi ponencia se enlaza directamente con el tema del dinero. Y ya que hablamos del tema del dinero, quiero hacerlos participar a ustedes con una pregunta. Es una pregunta que a mí me hizo dar un volantazo, un cambio de rumbo muy trascendental. Y la pregunta sería la siguiente: ¿qué harías de tu vida si el dinero no importara? Si ganar dinero no fuera un objetivo, sino inclusive si el dinero no fuera necesario, ¿a qué dedicarías tu vida? Tómense unos segundos para reflexionar un poco sobre esto. Y yo de antemano me atrevo a asegurar que para muchos de ustedes eh, esto les quedará dando vueltas y identificarán que muy pocos de ustedes se dedican a una actividad que elegirían más allá de lo que les representa económicamente. Creo que deben ser muy pocos los que elegirían
exactamente la misma profesión o el mismo trabajo que tienen en la actualidad. Y ahora les haría una pregunta más. A todos esos que se sienten identificados y que no están realizando actualmente lo que desearían si el dinero no fuera un factor importante, les pregunto por qué. ¿Por qué creen que eso les pasa? Todas estas preguntas yo me las hice ya hace unos años. Y lo primero que surge es una serie de justificaciones. Por ejemplo, bueno, porque el dinero es necesario para vivir, porque sin el dinero no se pueden pagar las cuentas a fin de mes, porque, bueno, quien tenga familia, hijos, no puede alimentar a sus hijos sin dinero. Todo eso es real. Otros irán más allá, dirán, no, bueno, porque el dinero sí importa, porque con el dinero se vive de manera más confortable, se vive mejor. Seguramente habrá muchas más respuestas y justificaciones, ¿sí? Y lo que yo creo es que muchas de ellas son fruto de creencias limitantes, de temores, que a cada uno le jugarán diferentes temores en lo particular. Y ahora les hago una nueva pregunta, vamos un paso más allá. ¿Por qué no pensar en generar ese dinero que puede ser importante, ¿sí?, que consideramos necesario, pero realizando la actividad que realmente deseamos? Bueno, ahora entonces les voy a contar un poco mi historia y cómo pude romper con esas creencias limitantes y abordar el desafío mío en lo particular de convertirme en artista sin el temor a ser pobre, a morirme de hambre en el intento, ¿sí?, a tener que trabajar de otra cosa para vivir, de que quede solamente en el lugar de un hobby. Entonces, ¿cómo comenzó esto? En mi historia personal, estas preguntas que les hice previamente jugaron un papel de desencadenante. Fue un gatillo desencadenante que me dejó meditando, pensando, y fue a través de un texto que llegó casualmente, ¿sí?, a mis manos. Y esta pregunta de ¿qué harías de tu vida si el dinero no fuera importante? Marcó un antes y un después. Y claramente, en lo particular, en ese momento de mi vida, me generó una gran frustración. Porque lo primero que surgía era que solo estaba siendo movilizado por el dinero, que mis actividades tenían que ver con el sueldo a fin de mes, con la paga. Y que no disfrutaba mi trabajo. Y lo más grave aún era que ni siquiera podía responder con cierta claridad qué era lo que quería hacer con mi vida. No me había permitido pensar en eso. Había caído en una vorágine cotidiana y no estaba siendo quizás yo mismo en ese momento. Había caído en una trampa, había caído en la trampa de las creencias, de estas creencias limitantes a las que hice mención, y sin darme cuenta había adormecido, anestesiado mis deseos. Todo esto me llevó a la reflexión y poco a poco fui recobrando la memoria y ese deseo se fue haciendo un poco más vívido. Y en ese momento me ayudó mucho tener en cuenta un concepto que también había leído en ese texto. Y el concepto era de conciencia temporal. ¿De qué se trata la conciencia temporal? Seguramente muchos de ustedes se reconocerán, por ejemplo, leyendo un libro que de repente los atrapó, y que mientras lo estaban leyendo, circunstancialmente miraron el reloj, se dieron cuenta de la hora y vieron que había transcurrido mucho más tiempo del que creían.
Bueno, ese es un claro ejemplo de un estado de conciencia atemporal, donde el tiempo transcurre de manera diferente. Es eso que pasa cuando uno está realizando una tarea que es apasionante y uno siente que no desea estar en otro lugar, que está ahí, está en ese momento, disfrutándola. Claramente yo en mis actividades laborales no pasaba por esos estados, pero sí tenía un punto de contacto para entender este concepto. Y entonces intenté reflexionar más profundamente sobre en qué situaciones puntuales me pasaba algo similar a esta conciencia temporal. Entraba en ese estado, aunque sea por instantes. Y reconocí que muchas veces me refugiaba en la pintura, en el dibujo, ¿no? Como para salir de un día estresante, agobiante. Y era una actividad que la realizaba desde niño, pero bueno, como hobby, sin permitirme siquiera pensar en ir más allá. Y, y poco a poco me fui dando cuenta que ya había encontrado mi respuesta a esa pregunta, ¿qué harías si, si el dinero no importara? ¿Qué harías con tu vida? Y lo que deseaba hacer era pintar. Tenía lo más importante, tenía identificado mi deseo, tenía desde dónde movilizarme a partir de ahí. Claro que esto traía un montón de consecuencias. Ya tenía claro qué era lo que deseaba hacer, pero inmediatamente se me presentaba como una reacción, me enfrentaba a una ecuación que era una creencia, y yo la resumo así: si me dedico a la pintura, me voy a morir de hambre. Esto era como una ecuación, como algo totalmente dado por válido, como algo establecido. Y desactivar esa dialéctica fue todo un proceso. La idea de no volver a caer en la trampa y de dejarme vencer por temores, la idea era de ahí en adelante dedicarme más de lleno a la pintura. Pero entonces, ¿cómo sacar ese temor del medio? Ese temor a ser pobre, o a cada uno se le puede jugar en mayor o menor medida, o a no tener los ingresos suficientes, o a no tener el mismo nivel de vida al que estamos acostumbrados. Y esa afirmación de si me dedico a la pintura me voy a morir de hambre, se fue transformando poco a poco. Esa dialéctica se fue desintegrando, fue cambiando, fui proponiendo nuevas dialécticas y se fue suavizando su impacto. Este impacto tan aterrorizante que tenía esa dialéctica inicial se fue suavizando. Y luego pasó a ser, bueno, si me dedico a la pintura podría tener un trabajo part-time para solventar mis gastos, me haría como un poco de las dos cosas. Después fue enlazada con que si me dedico a la pintura, podría el día de mañana eventualmente dar clases, enseñar en un taller, de esa manera generarme un ingreso, hasta llegar a la que actualmente sería la dialéctica que manejo, que es que me voy a dedicar a la pintura. Y no solo eso, sino que me voy a generar los ingresos que yo considere necesarios a través de la venta de mi obra o fruto de mi obra. Enlazando todo esto con conceptos de enseñanza hermética, que es lo que me ha ayudado muchísimo en todo este proceso, podríamos decir que en un inicio las cosas son o posibles o imposibles. Y, y existe una creencia que en lo general lo determina así. Y aquí es donde debemos indagar sobre cuál es la creencia que nos limita y nos hace ver como imposible algo que deseamos que sea posible. En mi caso particular, por ejemplo, no tengo formación académica con respecto al arte, ninguna. Concurría a algún taller de niño,
hasta el momento que tomé la decisión de emprender el camino de la pintura, no había más que eso, no había capacitación alguna. Eh, Ni siquiera me reconocía un talento particular, ni para la pintura ni para el dibujo. Y bueno, eso me hacía contar con que, me hacía pensar con que no contaba con las herramientas que son necesarias para ser artista. Y bueno, una serie de temores que venían a mi cabeza también, consistían en no poder contar con esos conocimientos como para realizar un buen trabajo, una buena obra. Empezaba a jugar el tema del tiempo, de no voy a ponerme a estudiar ahora. Yo tomé esta decisión casi con 38 años. Y, y de hecho me daba pánico la idea de encarar un dibujo, una pintura de cierta complejidad, ¿no? Por el temor a no estar a la altura. Y entendí que esta recurrencia tenía, esta recurrencia, estos pensamientos, ¿sí? Me venían por el lado de la desvalorización. Me vencía por momentos la creencia de no poder desarrollar el talento suficiente. Y desactivar esta creencia fue todo un proceso que consistió en considerar qué era lo que tenía que bloquear, cuáles eran esos temores que actuaban como falla para que no pueda seguir adelante, y qué cosas debía considerar como las herramientas necesarias, ¿sí?, para lograr mi objetivo. Objetivo que era ser un artista que viva de su trabajo de artista. Y entonces comencé a repasar mi historia previa, a reconocer cuáles habían sido mis motivaciones, qué era lo que me había movilizado en el pasado a hacer lo que había hecho, a estudiar lo que había estudiado. Yo soy licenciado en administración, a tener los trabajos que había tenido, a reconocer cuáles eran los mandatos familiares y sociales que se me jugaban, eh, a los que había intentado de alguna manera responder, y a buscar hilos conductores, ¿sí?, en mis comportamientos, tanto en mis situaciones exitosas, en mis fracasos. Y claramente en toda esta etapa fue fundamental mi contacto con la enseñanza hermética, a través de Cristian Ceballos y a través de una terapia psicoanalítica lacaniana. Eh, y de todo ese trabajo develé que mis motivaciones eran el dinero, eran el reconocimiento social, familiar, era la creencia de lo que eso que hacía me podía traer, y que de algún modo jugaba a manera de una relación de dependencia familiar, de una necesidad de aprobación. Y poco a poco fui comprendiendo que ese mecanismo me llevaba a la desvalorización, a la frustración, y que tenía que ser bloqueado, que tenía que ser desactivado. Y que nunca iba a haber ni dinero, ni puesto laboral, ni reconocimiento social, ni nada de eso iba a ser suficiente, y que no debía tener la aprobación de nadie más que la mía propia, una validación, una autoaprobación. Y me gusta, cuando hablo de este tema puntualmente, poner un ejemplo que es que tiene que ver con esto de que nunca va a ser suficiente nada para desactivar ese tipo de mecanismos. Y es el ejemplo del juguete para un niño, ¿sí?, el juguete nuevo que termina cayendo en desuso. Cuando un niño recibe un juguete nuevo, el primer día se lo pasa todo el día jugando con eso, y al otro día quizás lo mismo, pero a la semana ya eso tiene una intensidad menor. Y que más tarde o más temprano ese juguete deja de interesarle y cae en desuso. Y así la historia
se repetiría con otro juguete una y otra vez y el mecanismo se perpetuaría. Lo mismo se puede llevar al tema anterior. Entonces fue así como, considerando todo esto que se me jugaba desde mi historia personal particular, encaré el desafío de ser artista de manera integral. Comencé incluso considerando niveles como la temática de qué era lo que quería pintar. No solo que quería pintar, que quería vivir económicamente de eso, sino qué era lo que deseaba pintar. Y la temática, entran en juego las limitantes de qué es lo que puedo pintar y qué es lo que no. Desactivar todo eso fue un proceso muy importante. En mi caso particular siempre me atrajo la figura humana, me atraía la figuración de rostro, sobre todo me parece lo más expresivo dentro de lo que puede presentar las variantes de la pintura, y la consideraba prácticamente imposible de encarar. Mi nivel técnico no estaba a la altura, no me sentía capaz, y por lo tanto, consciente o inconscientemente la descartaba. Siempre arrancaba por otro lado. Y siempre arrancaba por el lado de copiar algo que había visto, dejaba mi creatividad también un poco de lado. Y también enlazado con esto, mi desvalorización se me jugaba mitificando, sobrevalorando todo lo que era pintura realista, lo académico, el que tenía conocimientos clásicos. Y, y bueno, justamente eso era lo que a mí me marcaba la incapacidad de abordarlo. Entonces, claramente lo que identifiqué es que yo debía romper con ciertas estructuras, debía romper con esa creencia. Y que eso tenía que estar reflejado en mi pintura. Por eso digo que lo encaré desde un lugar integral. Así fue como decidí reconocer que mi deseo era pintar la figura humana. A eso contra lo que me tenía que enfrentar, a lo que le tenía tanto temor, ahí era hacia donde me tenía que dirigir. Y específicamente rostros, que también cabe destacar que lo tenía incorporado como lo más complicado. Todo esto se enlaza con un temor al fracaso, con el temor a fracasar en el intento. Como tenía que reflejar todo esto, mis pinturas hoy en día terminan haciendo un foco muy importante en lo que es el dibujo, la proporción. Trato de que sea muy definida, muy realista, pero con la composición que entre en juego mi creatividad y que entre en juego lo descontracturado, que entre en juego el color, que entre en juego mi capacidad de expresar un gesto desde un color que no es la realidad, con colores estridentes. Bueno, detrás mío van a ver algunas de mis obras. Y desde un primer momento el desafío era claramente integrar todo eso, integrar mis temores incluso con mi deseo. Porque si algo me fue enseñando la enseñanza hermética es que con fuerzas divididas caemos en la incoherencia. Y precisamente la búsqueda de la coherencia, ese sentir, pensar, decir y hacer en una misma dirección, es el desafío a seguir, es el desafío a enfrentar. Y claramente en esta etapa, todo esto significaba un nuevo comienzo en mi vida, un golpe de timón muy importante, muy trascendente. Y un nuevo comienzo sin dejar en el olvido todo lo anterior, sino por el contrario teniéndolo en consideración, en cuenta desde el inicio, para iniciar desde ese lugar. Y
les cuento algo que tiene que ver, por ejemplo, con mi nombre. Mi seudónimo artístico es Martín X. Y decidí que un cambio de nombre acompañara esta etapa, porque, bueno, como les comenté antes, mi nombre es Martín Díez. Quería simbolizar ese cambio, que quedara reflejado incluso en las palabras, que luego de esta experiencia que les conté con respecto a este bloqueo, a este llamado telefónico proponiéndome trabajo, cómo logré salir de esa situación haciendo una doble apuesta y dirigiéndome a ser artista full time y, y a enlazar todo eso, aunque que no sea solamente por amor al arte y que esté integrado el tema económico. Les contaba que había recibido señales muy positivas desde muy pronto y que desde mediados del 2012, que por primera vez de adulto me inscribí en un taller y me dediqué de manera full time a la actividad, a la investigación, a pintar, a bocetar. Eh, Logré salir del lugar de la necesidad de reconocimiento, eh, no me jugó ningún interés particular por ganar un premio, ni por adquirir fama, ni por tener una buena crítica, y en un ámbito que es, bueno, que es quizás el más subjetivo de todos, porque es muy difícil definir qué es arte y qué no, donde la opinión de otro cuenta mucho. Y, y que hoy en día mi foco es puntualmente que a la gente le guste y que le guste al punto de que se plantee llevarse un cuadro o comprar un cuadro mío, una obra mía. Y, y también lo que les comentaba era que a mi manera de ver estoy frente a la etapa más decisiva del plan, que ya cuento con más de 70 obras realizadas y me enfrento al desafío de dar a conocer mi obra, de promoverla. Y, y que como acá, desde la enseñanza, se nos plantea también la posibilidad de tener, de considerar diferentes alternativas, diferentes por dónde, diferentes caminos. Y en mi caso, uno de los caminos, que son alternativas no excluyentes, es trabajar en conjunto con una galería, trabajar con un representante de artistas y trabajar desde la autopromoción. Yo ponía como ejemplo mi trabajo en las redes sociales, publicidad, exponer en diferentes espacios que se me presenten. Y hacía un asterisco y marcaba como muy importante el tema de la autopromoción, porque yo lo enlazaba con una posible trampa. Cuando nosotros estamos desarrollando un plan iniciático, una de las posibles trampas en las que podemos caer inconscientemente es la trampa de la espera. Y sobre todo cuando descansamos en una creencia de que algo desde afuera nos va a marcar el rumbo, nos va a salvar. Nada. Entonces, es muy importante, y es lo más importante a la hora de llevar adelante un plan de acción, un plan iniciático, mantener nuestra direccionalidad, mantenernos enfocados en ese objetivo que queremos alcanzar, en ese resultado. Y yo encontré como salida ser proactivo, sentirme siempre proactivo. Y de esa manera sí, confiar en que las casualidades positivas van a aparecer casualidades a nuestro favor. Si logramos no cesar de dirigirnos hacia ese resultado que deseamos. Entonces, la batalla es una batalla contra nosotros mismos, es una batalla interna y no con el afuera. Lo que se nos presenta afuera es un reflejo de lo que se nos juega adentro, se nos espeja. Entonces, evaluándonos, reconociéndonos, siendo coherentes con nuestro deseo genuino, podemos generar nuestra propia realidad, podemos generar que se nos espeje lo que primero resolvimos dentro. Lo que resolvimos dentro lo vamos a ver reflejado en nuestra realidad. Así es como funciona esto de crear nuestra propia realidad. Si logramos dejar de lado nuestras justificaciones y aceptamos este desafío de actuar desde nuestro deseo,
Entonces comenzamos el recorrido de nuestro propio camino de crecimiento personal. Y en consecuencia generamos esa realidad que queremos para nuestras vidas. Yo como mensaje de cierre les decía que los invito a que se hagan a conciencia estas preguntas que planteamos hoy en esta ponencia. ¿Qué haría de mi vida si el dinero no fuera un factor? Ábranse a ese juego. Y yo les puedo asegurar que si identifican en ustedes un deseo que no es hacia donde se están dirigiendo hoy, hay un método para poder vivir desde ese deseo. Hay un método que es la enseñanza hermética y que enseña paso a paso cómo desde un inicio ordenar nuestra vida y poder llegar a ese resultado que nos planteamos desde nuestro deseo más genuino. Yo les agradezco muchísimo que me hayan escuchado, les agradezco muchísimo a todos los participantes que han compartido este espacio conmigo. Le agradezco mucho a Cristian la oportunidad que me ha dado, que ha confiado en este espacio para que yo pueda trasladarles este aporte. Y la verdad les deseo que ojalá este pequeño aporte sea el comienzo de algo mucho más grande. Buenas noches, gracias a todos. Le doy paso a Cristian nuevamente. Muchas gracias. A vos, Martín, gracias por haber hecho una ponencia por amor al arte, desde el lugar que vos lo estás planteando. Así que te lo agradezco, porque ha tenido eso, ha tenido amor, se ha sentido. Y a todos ustedes, como les estaba diciendo en ese ratito, que tenía para agradecerles las más sinceras gracias por acompañarnos en esta jornada épica, histórica, de casi 18 horas seguidas de un directo, vuelvo a decir, con más de 12.000 visitas en un mismo día. Gracias por recibir estas semillitas, estas semillas de luz y de brillo que desde cada uno, desde el rol que hemos tenido, ya sea de la parte operativa, de las conferencistas, desde ustedes que han recibido este mensaje, pues vuelvo a decir y a destacarlo porque me parece que es lo fundamental. El ser humano como valor central ha sido puesto en juego. Y creo que eso es a destacar. Porque no es fácil. No es fácil. Pero el secreto está en seguir y seguir y seguir constantemente avanzando en pro de materializar tu deseo. Y es ya la emoción también se hace notar, y esto lo hemos hecho posible de uno en uno en la integración que hemos hecho. De mi parte, muchísimas gracias nuevamente a todos. Y será hasta el próximo Congreso Mundial de Talentos y Prácticas Herméticas. Muy buenas noches.